Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos ven en redes sociales. Mi nombre es Guido Gutiérrez Vidal. Una vez más, saludando a ustedes en este día, sábado 11 de enero del 2020. Ya un poquito mejor después de mi operación, recuperándome. En esta oportunidad, yo quiero hablarles algo que tal vez no sabemos muchos. El acontecimiento que hubo hace siglos atrás, en los principios, después de Cristo. En el año 321, el emperador romano Constantino, en el año 321, cambió las leyes de Dios. El calendario de Dios fue cambiado. Se cambiaron los meses, los días y las horas. En ese entonces, el calendario que regía era hebreo judío, bíblico. Después de este cambio que hubo, ahora es, hasta el día de hoy, calendario gregoriano y romano. Miren lo que pasó. En la Biblia dice que el primer mes del año es abril y el último mes del año es marzo. Y en el actual calendario, el primer mes del año viene siendo enero y el último mes del año diciembre. Lo cual pues entonces causó una confusión mundial hasta el día de hoy. Hoy por hoy vivimos en un calendario que no es de Dios. No vivimos en el tiempo de Dios, ni bajo su voluntad, que digamos. Es así. El primer día de la semana es domingo, según Dios. Y el último día de la semana es sábado, séptimo día. ¿Ok? Las horas en tiempos bíblicos se contaba de la salida del sol hasta la puesta del sol, y ese era el día. Y ahí es donde cambiaba el día, cuando se escondía el sol. Ok, pero ahora el calendario romano cambia, cuando día él cambia es a medianoche. Eso es así. Entonces, estos cambios que pasaron, que acontecieron, nada más y nada menos se cumplió lo que dijo el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 25. Dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahí se cumplió esa profecía. Y después el apóstol Pablo dice en Romanos 1:25 que la verdad se mudó en mentira. Esto es lo que se ha cumplido hasta el día de hoy. Después de estos cambios que acontecieron en el año 321, vino pues
la abominación de 1000 años papales. Prácticamente la religión pasa a las manos de los romanos. Roma se adueña de la religión y de todo lo que había dentro del pueblo de Dios en la iglesia primitiva. Los mandamientos de Dios, las escrituras santas que estaban escritos en pergaminos, en rollos, fue escondido bajo 7 llaves en Roma. Prácticamente el imperio romano que dominaba en esos tiempos quiso pues acabarlo con todo lo que se llame Dios, con todo lo que se hable de Dios. Quiso acabar para siempre, exterminarlo en la tierra. Y prohibió hablar de Dios, hablar de Cristo. Se prohibió en esos tiempos. Que el supremo era solamente el emperador en ese entonces. Después pasaron los tiempos, pues Dios nunca permitió que esto fuera así para siempre. Con el correr del tiempo, en el año 1500 y picos, Martín Lutero, que también era un obispo romano, se sublevó contra el catolicismo y descubrió la palabra de Dios que estaba escondido y saca al aire y imprime la Biblia por primera vez en 66 libros. Y es así, gracias a Dios. Dios nunca permitió que su palabra desapareciera en la faz de la tierra. Y Martín Lutero imprimió la Biblia. Gracias entonces, en esa época ya había la imprenta y el papel. Y trasladó en idiomas. Y así se escribió la Biblia. A partir de ese entonces, la Biblia es un libro abierto para todo el mundo. Cualquiera podía leer. Como han pasado los tiempos y los pueblos, las naciones han despertado, lo incluyen en su constitución, que cada pueblo, cada nación es libre, tiene libertad de culto y religión hasta el día de hoy. Es así, amigos y amigas, que yo los puedo informar con lo que aprendimos un poco. Pues, a partir de ahí para arriba, como ya había libertad de culto, entonces aparecen muchas denominaciones, muchas religiones y protestantes. Como la Biblia es libre de leer, cualquiera podía leer, opinar, interpretar, hasta el día de hoy. Ok. En el mundo entero hay más de 3.500 religiones, de los cuales pues todos leen la Biblia. Muchos se consideran la iglesia verdadera, así hasta el día de hoy. Pero al liberar la Biblia, Martín Lutero no establece la verdad, solamente él difunde y presenta las escrituras en un libro. Entonces,
muy poco se sabe de las verdades que pasaron, que fueron escondidos. Si miramos atrás un poquito más antes de Constantino, en la Santa Inquisición, la iglesia de Dios, la iglesia primitiva, fue aplastado, desapareció. Muchos creyentes en Dios fueron quemados vivos. Entonces desapareció la iglesia de Dios y pasa a las manos de Roma. Los utensilios santos que estaban en la iglesia, en el templo de Jerusalén, todos fueron saqueados y llevados a Roma, como el candelabro de oro que había, las vasijas de oro que se presentaban incienso a Dios, fueron llevados todos. El manto y las vestimentas sagradas de Jesús se encuentran en algún museo de Roma, y muchas cosas más. Esta es la razón que yo los puedo explicar a grandes rasgos. Como las leyes fueron cambiadas y el calendario de hoy no es real, pues cabe notificarlos que las profecías se han cumplido. Por eso, como despreciaron la verdad en Medio Oriente, la restauración del pueblo de Dios iba a pasar para otro lugar, hacia los gentiles. Como dice en Isaías 43, dice: del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Eso está hablando para los últimos tiempos, que Dios tenía que restaurar un pueblo de Dios, tal como fue en la iglesia primitiva, con los mismos reglamentos, con las mismas leyes y ordenanzas. También se iba a establecer el día santo de reposo, día sábado, para adorar a Dios en ese día. Esos tiempos iban a volver. Era necesario que iba a acontecer este tiempo de abominación, de apostasía. A eso se le llama la apostasía. Como la apostasía se encuentra en vivo ahora mismo en la tierra, de año en año, sigue la confusión. Pero vuelvo a decirlos, en los últimos días se iba a restaurar un pueblo apercibido, guardando sus mandamientos y leyes y cumpliendo con los días de sábado, adorando en ese día. Esto es por el momento lo que les puedo informar. A veces cuando uno graba el video son minutos nomás y no se puede explicar todo. Pero si alguna pregunta quisieran hacerme, no lo duden en Facebook, Guido Vidal, y gustosamente los podía responder si desean bíblicamente. Entonces por ahora me despido. Muchas gracias.